ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Les agradecemos a todos aquellos que se han suscrito, que nos siguen comentando en nuestras diferentes plataformas como YouTube, Spotify, etcétera, que sigue en pleno crecimiento y eso pues nos alegra y nos alienta a seguir generando contenido para todos ustedes, como lo estamos haciendo ahorita cada semana, que ahorita nos podemos reunir. Hemos estado reuniendo la información para poderles traer un episodio semanal y creo que les ha gustado, creo que les ha mantenido ahí porque tenemos pues ya un poquito más de vistas en YouTube, por ejemplo, que era donde nos estaba costando un poco más de trabajo, sí, el hecho de subir un poco las vistas, pero vemos que sigue creciendo. Un saludo a todos los que están aquí en México, los que están en Estados Unidos, en España, en toda Latinoamérica, en Europa, porque también hemos visto que hay algunos países que nos escuchan. Muy seguramente son gente hispanohablante o gente que habla o entiende el español. Y si no, pues un saludo a todos los que nos siguen, nos escuchan. Vayan a iVoox si no se han suscrito, porque ahí también nos ayudan subiendo un poco los números. En YouTube, en Spotify y todas las demás plataformas de audio donde nos pueden encontrar. Y le doy la bienvenida a Skol. ¿Cómo estás, Skol? Bastante feliz, la verdad es que, como dices, también durante el transcurso de la semana tuve oportunidad de estar viendo que había ahí comentarios en YouTube que estaban esperando justamente el episodio de MK Ultra, y la verdad es que alienta y se siente muy padre el hecho de saber que están pendientes, de saber que les gusta. Al final creo que ese es el punto, es abrir este espacio de debate, de poder abrir varios temas, entre asesinos seriales, entre temas paranormales, y pues es muy gratificante el hecho de ver que está dando sus frutos. Y nada más agradecerle a toda la gente, como dice Saba, a los que nos están escuchando y todavía no se suscriben, pues también por favor si nos ayudan. Y pues emocionado como siempre de estar aquí contigo una vez más, una semanita más grabando. Exactamente. Y pues ahora que lo dices, también un saludo a Manuel, que siempre nos está ahí escribiendo en las redes también, y a Juan Pablo, me parece que se llama, que es quien nos ha estado escribiendo y nos escribió mucho en el último episodio de MK Ultra. Un saludo a todos ellos. Y pues en esta ocasión vamos a hablar o volvemos a los casos de crímenes reales. Ya habíamos dejado a un lado un poco este tipo de episodios, enfocándonos más en otro tipo de temas como algo paranormal, milagros, etcétera. Pero yo debo confesar, y lo he dicho aquí, que estos casos son los que a mí me gustan y me apasionan. Sí. Aunque también, como se lo he dicho a Skol fuera del aire, y a algunas otras personas, a veces me genera un conflicto en mi cabeza el hecho de que me guste tanto investigar este tipo de cosas, porque a veces no es que me dé miedo de decir voy a hacer algo así, pero digo, ¿por qué me llama tanto la atención, ¿no? ¿Por qué me gusta tanto investigar y saber? Y creo que la principal causa o lo que yo quiero encontrar es ¿por qué actúan de esta manera las personas? ¿Por qué asesinan? ¿Por qué matan a alguien, no? ¿Por qué le quitan la vida a alguien más? Porque yo, en mi cabeza no me cabe la posibilidad de desprender la vida de alguien, ¿no? Claro. De quitarle la vida a alguien. Entonces me genera como curiosidad saber por qué lo hacen, por qué pasa este tipo de cosas. Y hoy vamos a platicarles sobre un asesinato ocurrido en un autobús de la empresa Greyhound. Y aunque cualquier homicidio pues es terrible o horrible en sí, este en particular es aberrante y escalofriante, y se recomienda o les recomendamos discreción por la brutalidad y porque nuestro relato
Yo trataré de Ok. describir lo mejor posible lo que sucedió para que pues ustedes también sientan las mismas hormigas en el estómago como yo lo hice cuando lo estaba investigando. Y por lo mismo, aunque aquí hemos dejado en claro que no es un programa para que lo escuchen los niños, nuevamente lo decimos, este en específico, me gustaría que si lo están escuchando con alguien pues menor de edad o muy pequeño, mejor lo pasen de largo y lo escuchen después porque sí es muy gráfico lo que voy a contar y es muy brutal. Entonces, pues les recomiendo discreción. Ahora, Ok. Timothy Richard McLean Jr., o Tim como lo conocían sus allegados, nació el 3 de octubre de 1985 en Winnipeg, Canadá. Fue educado y cuidado por sus padres Tim y Carol junto con sus hermanos. Tim era un joven muy tranquilo, realmente decían o lo describían como una persona muy tranquila que realmente no tenía problemas con la gente y ayudaba mucho o en lo que podía a su familia. En el 2008, a la edad de 22 años, muy joven, mantenía una relación con una mujer que ya estaba divorciada. Su noviazgo iba por muy buen camino y estaban esperando un hijo producto de su amor. Por esta razón, Tim consiguió un trabajo como empleado de carnaval o empleado de feria en la provincia de Alberta, en Canadá. Este empleo, aunque no era el mejor pagado, le permitiría comenzar a ahorrar para cuando naciera su primogénito. Pues algo normal, ¿no? Algo que haría cualquier persona. El 30 de julio del 2008, Tim, quien se encontraba en Edmonton por cuestiones de trabajo, abordó un autobús con destino a Winnipeg para poder reunirse con su pareja. El autobús asignado era el Greyhound 1170. Tim subió al autobús y decidió sentarse en la parte trasera del vehículo, justo una fila por delante del baño. Esto es algo que yo creo que pues cualquiera persona que no quiere como ser molestada o que pues que se reúna mucho la gente, yo creo que por probabilidad la mayoría de la gente se sienta en los primeros asientos del autobús y la parte trasera, cuando no se vende, digamos, todos los boletos del autobús, pues queda más vacía, aunque también hay gente que le gusta estar atrás por la cercanía también de los baños, etcétera. Entonces, pues es algo que no me resulta pues nada extraño para Tim. Tim se sentó, se colocó sus audífonos y poco tiempo después comenzó el viaje. Este autobús iba a realizar algunas paradas antes de llegar a Winnipeg y todo parecía ir de maravilla. Este autobús era, digamos, aquí en México también hay autobuses o hay líneas que van de un destino a otro, pero también van haciendo paradas en ciertas ciudades para subir más gente o incluso dejar gente también, o sea, van bajando y subiendo personas. Este autobús, como lo dije, iba a realizar varias paradas y una de las paradas fue en Erickson, la ciudad de Erickson, a las 6:55 de la tarde aproximadamente, donde subieron un par de pasajeros, entre ellos un hombre de unos 40 años. El hombre era alto y aparentemente era de origen chino. Este hombre se sentó en la parte delantera del autobús, muchas filas por delante de Tim. En otra de las paradas programadas, el hombre que había abordado unos minutos antes se levantó de su lugar y caminó hasta la parte trasera. Se colocó junto a Tim y tomó el asiento que estaba vacío. O sea, Tim se había sentado, digamos, cerca de la ventana, bueno, o donde está la ventana, los cristales, y había quedado el lugar del pasillo junto a él. Entonces, este hombre de origen chino va y se sienta en ese lugar. Tim no le toma pues mayor importancia, realmente no le pone mucha atención, simplemente ve que este hombre está calvo, que no tiene cabello y que lleva unas gafas de color negro. Él pensó que tal vez se sentaba junto a él, aunque había más lugares, digamos, disponibles, se sienta junto a él y piensa que tal vez es porque quiere estar muy cerca del baño, como lo dije hace un rato. Tim, pues no parece tener miedo ni nada, se acomoda los audífonos nuevamente porque se los había quitado como para ver al pasajero, se recarga en la ventana y unos instantes después se queda dormido. Varios kilómetros más adelante, Tim despertó por un gran dolor que tenía en su pecho. Su compañero de asiento le estaba apuñalando. Tim no tuvo tiempo de reaccionar y su atacante le cortó el cuello. Obviamente, Tim perdió la vida en ese instante. A las 8:30 de la noche, la Real Policía Montana de Canadá recibió un informe sobre un apuñalamiento en un autobús Greyhound al oeste de la ciudad. Unos minutos más tarde, la policía llegó a este lugar y se encontró con un autobús varado a un costado de la carretera. Los pasajeros estaban afuera, algunos llorando, gritando, y solo pudieron ver a un hombre que caminaba dentro de este autobús. O sea, el autobús seguía como prendido
las luces, Ok. pero estaban cerradas las puertas, no podía salir. Esta persona estaba caminando por el pasillo. Los testigos declararon que ese hombre había apuñalado a un pasajero. Después de varias horas de negociación, a la 1:30 del día siguiente, el homicida intentó escapar por una de las ventanas y fue arrestado por la policía. Las autoridades identificaron al individuo como Vincent Lee. Cuando los oficiales entraron al autobús se encontraron con una de las escenas más desgarradoras y escalofriantes que jamás habían visto en toda su carrera. Pero eso se los voy a platicar un poquito más adelante. Primero vámonos con Vincent Lee. Vincent Lee nació en China el 30 de abril de 1968. En 1992, Lee se graduó del Instituto de Tecnología de Wuhan con la licenciatura en informática. Del 94 al 98, Lee trabajó en Pekín como ingeniero de software y emigró a Canadá el 11 de junio del 2001. Después de varios años viviendo en Canadá, por fin se convirtió en ciudadano canadiense el 7 de noviembre del 2006. Tuvo varios empleos, pero no era capaz de mantenerse en ninguno de ellos, al parecer por problemas con la comunicación, pues nunca fue capaz de aprender inglés de una manera adecuada. O sea, aún a pesar de llevar 6 años en Canadá, no había aprendido el idioma. No lo Y hablaba esto fluido, se o me sea, hace no- un poco raro, porque regularmente yo he conocido gente que se va, por ejemplo, a Estados Unidos y en 1 o 2 años, pues obviamente todo el mundo habla ese idioma, empiezan a hablar inglés, a lo mejor no de una forma súper fluida, pero por lo menos saben cómo comunicarse y entienden muchas palabras y muchas de las cosas que dicen allá. Aquí se me hace un poco raro, aunque podría entender por qué el mandarín o el chino, pues no se parece nada ni al inglés ni al español, o sea que digamos Tiene el una español estructura muy tendría distinta. como una estructura parecida Ujú. al inglés, entonces por eso tal vez es más fácil o más sencillo que para un, por ejemplo, chino, ¿no? Un japonés, un coreano. Aunque se me hace raro que después de varios años y ya viviendo en Canadá, no aprendas realmente el idioma. Ajá. En el 2005, Vincent se casa con Anna y en ese mismo año consiguió un empleo en donde pudo durar un poco más de lo habitual. Su empleador era el pastor Tom Castor. El nombre se me hace extraño. Tom Castor, bueno, el Tom apellido Castor. nunca lo había, lo había Curioso. escuchado, y era un líder de la congregación del Grand Memorial Church. Él era un pastor, él era como un predicador, y era líder de, Ok. de esta iglesia. Lo contrata porque esta persona Vincent llega y le pide trabajo, y aunque no hablaba bien el idioma, decidió como decir, bueno, pues vamos a Apoyarlo, darle ¿no? chance, vamos a darle trabajo, y lo puso a hacer todo tipo de trabajos, desde limpieza hasta arreglar tuberías, cambiar focos, etcétera. Aunque el idioma nuevamente fue un problema, se mantuvo en este empleo por alrededor de medio año para después dejar su trabajo y a su esposa. Lee se mudó a Winnipeg, donde comenzó a trabajar como operador montacargas, pero como de costumbre perdió su empleo. Después de perder este empleo por enésima vez, Lee consigue otro y así por 2 años aproximadamente. O sea, no puede mantener Una estabilidad. una estabilidad Ujú. en el empleo. Esto sí se me hace un foco rojo, o sea, sí se me hace Una conducta extraña. no para ser un asesino, pero sí Pero es una sí conducta ya- extraña que exacto. puede ser causada o derivada de algún trauma psicológico, algo que ya está en su cabeza y que seguramente no le permite mantener como esa estabilidad en sus empleos. Sí. Y a lo mejor incluso no solo es el idioma, a lo mejor es el trato con la gente, Con la o sea, gente, el ajá. relacionarse con la gente. Sí, tiene mucho que ver, o sea, por ejemplo, yo también en algún momento de mi vida tuve este tema, ¿no? De que cambiaba mucho de trabajos y me identifico y puedo identificar que hay ciertas cosas que no estaban correctas o que no pensaba de una manera correcta el día de hoy, que llevo un proceso de psicología, pero como dices, no quizá como para un asesino, para algo extremista, Ajá. pero sí es una conducta Sí es ya algo fuera de lo común. Ajá, Exacto. exactamente. Sí, yo también lo veo así. Lee se sigue consiguiendo trabajos, o sea, sigue haciendo esto, y en el 2008 logra entrar a trabajar en Walmart, pero es despedido porque tuvo problemas con otro empleado. Incluso dicen, lo que alcancé a encontrar es que llegaron casi a los golpes, o sea, ya ahí hubo violencia y hubo como agresión física, lo que no había habido anteriormente. Entonces como que iba un poquito subiendo Subiendo y subiendo y como el subiendo. nivel.
Después de esto, consigue otro trabajo como repartidor de periódicos en Edmonton y ahí dura un par de meses. Pero el 28 de julio del 2008 pide permiso para faltar al trabajo, ya que según él tenía unos asuntos personales que tenía que atender. A las 12:05 p.m. aborda un autobús con destino a Winnipeg desde Edmonton. Después de varias horas de viaje, Lee, sin darse cuenta, se baja del autobús en una parada equivocada, justo en la ciudad de Erickson. Por este error, tuvo que pasar la noche en una banca al lado de una tienda de comestibles, ya que este autobús con destino a Winnipeg solo pasa una vez cada 24 horas, o sea, solamente un autobús cada día. Entonces, como se bajó en una parada equivocada, En el único que pasaba. ya no tenía, o sea, no Manera pasaba al otro día. Entonces, aquí se me hace un poco raro el hecho del por qué no busca como asilo, no busca dónde pasar la noche. Tal vez no tenía dinero, ¿no? Tal vez no contaba con solo lo de su boleto y a lo mejor por eso es que no puede buscar asilo, un hotel o algún lugar. O puede ser, tampoco encontré mucha información de cómo es realmente dónde está la parada de autobús. A lo mejor no hay tanto, No hay nada alrededor. no hay nada alrededor, solo Ajá. casas Sí. o sea, no hoteles, solo casas personales, ¿no? Casas de hecho. de alguien, de ciudadanos. Después de 24 horas, el 29 de julio, el autobús Greyhound 1170 llega a este lugar, a Erickson, y Lee pudo subir con sus 3 maletas para por fin llegar a su destino. Primero se colocó en la parte delantera del autobús, pero pronto decidió que tenía que ir hacia la parte trasera. Miró los asientos y decidió sentarse junto a un joven de unos 20 años, que era Tim McLean. Unos minutos más tarde, mientras el joven dormía, Lee tuvo un impulso incontrolable, sacó un cuchillo que escondía bajo su pantalón y comenzó a apuñalar a Tim. Y escuchen lo que se viene porque es bastante grotesco, bastante brutal. Primero, clavó el cuchillo en el pecho del chico y después tomó a Tim del cabello, lo jaló hacia atrás y sin que pudiera reaccionar, pasó el filoso cuchillo por su cuello. O sea, obviamente lo empezó a degollar. La sangre comenzó a brotar por todo el cuello de Tim. Vincent se empieza a manchar de sangre los asientos. El joven obviamente no tuvo ningún tiempo de reaccionar, pues estaba dormido, no pudo reaccionar. Lo agarró. Entonces, cuando Franco. Tim estaba completamente indefenso, continuó apuñalándolo por al menos 40 veces más. Los pasajeros de los asientos cercanos contemplaron con horror lo que estaba pasando y la muerte que estaba teniendo el chico. Todos obviamente comienzan a gritar y su instinto de supervivencia los hace correr hacia el frente del autobús. Claro. El conductor se percata de todo lo que está sucediendo y se estaciona a un costado de la carretera. Todos los pasajeros salen corriendo de este autobús. Obviamente yo hubiera hecho lo mismo. El conductor también sale, pero no sin antes activar el sistema inmovilizador de emergencia. Yo creo que aquí también me saltó así como cuando lo estaba leyendo. Yo dije, ¿cómo fue tan rápido, no? Esta persona de inmovilizar el autobús, pero también puedo creer que a lo mejor es parte de su inducción, ¿no? O sea, cuando empiezan su trabajo, ¿no? Es su protocolo. O sea, si algo sucede, lo primero que tienes que hacer es activar este sistema y después te vas, ¿no? Sí, entonces, sí. Por eso lo hace. Pero me resulta, o sea, como extraño el hecho de que en un momento de crisis, en un momento en el que estás viendo algo tan impactante, que están matando a alguien, que tengas como la frialdad de activar este protocolo y salirte después ahí para sí, salvar tu vida, ¿no? También mis respetos porque no sabes si salvas otra vida o qué, ¿no? Porque esta persona fue un impulso, fue algo como dice, pero si ya había empezado, no se iba a detener seguramente. Exactamente, ¿no? A lo mejor podía tomar el autobús e irse a otra parte y seguir haciendo este tipo de cosas. Desde fuera, todos los que estaban allí podían ver a Lee, quien seguía apuñalando el cuerpo de Tim. El conductor y un pasajero decidieron tomar acción muy, muy valientes y entraron al autobús para detener a Lee y poder salvar al joven, quien en ese momento ellos pensaban que seguía con vida. O sea, esto también lo entiendo. O sea, a lo mejor dices... Tal vez puedo salvar, tal vez pueda hacer algo, pero después de tantas puñaladas, pues era muy difícil que esta persona siguiera con vida. Cuando los hombres entran a este autobús, ven a Lee cubierto de sangre y con una mirada perdida. Incluso dijeron, uno de ellos, que parecía no tener como sentimientos, ni siquiera se percibía como ira, enojo en sus ojos, solo lo describieron como un robot mecánico haciendo un homicidio. Ajá. Le gritaron a Lee para que dejara en paz al joven, pero se levantó y comenzó a lanzar puñaladas al aire.
obviamente hacia ellos. Los hombres sin ningún tipo de arma decidieron bajar de este autobús, pero detrás de ellos ya venía corriendo Lee, quien alcanzó a lastimar a uno de ellos antes de que pudiera cerrar las puertas. Como pudieron, estas personas atrancaron las puertas desde fuera para que el asesino no pudiera salir y les pudiera hacer daño a ellos y a la gente que estaba pues alrededor, que realmente eran nada más los del autobús porque estaban como en una carretera. Bueno, estaban en una carretera y no había más gente más que los del autobús. El homicida caminaba por todo el largo del autobús, intentaba salir por las puertas, pero pues estaban atrancadas desde afuera. Después intentó poner en marcha el autobús, pero no fue posible por el sistema que estaba inmovilizado. Vincent volvió a donde estaba el cuerpo y comenzó a apuñalarlo nuevamente. A las 9 de la noche aproximadamente llegó la policía y pudo ver a Lee dentro de este autobús. Unos instantes más tarde, el conductor y varios pasajeros contaron toda la historia. Las autoridades, después de escuchar todo, sabían que estaban ante una situación inusual y muy complicada. Y esto también es como lo he platicado en otros casos, ¿no? Donde la policía a lo mejor no está tan preparada, porque como son naciones y son lugares en donde no pasa casi nada, entonces no están a lo mejor tan preparadas para saber cuál es el protocolo, cuáles son los pasos a seguir para detener a una persona así. Entonces, unos minutos más tarde, la cabeza de Tim fue desprendida del resto de su cuerpo. O sea, Vincent siguió degollándolo hasta que lo cortó la cabeza y la desprendió del cuerpo. Lee tomó la cabeza por los cabellos y la puso frente a él. Después de verla unos segundos, se levantó y por las ventanas comenzó a mostrar la cabeza del joven a todos los pasajeros y policías que estaban afuera del autobús. Y esto es aberrante y es brutal porque hay videos, o sea, en Reddit es difícil encontrarlos porque me costó mucho trabajo. De hecho, es un video, según lo que leí, es que es un video de policíaco, o sea, un video de los policías. Porque si estamos hablando del 2008 aproximadamente, no había celulares con una capacidad de video tan avanzada como el día de hoy, ¿no? Muy limitado. Que cualquier, y siendo la noche, pues era muy difícil que se viera por la luz. Pero estas eran cámaras de los policías donde se puede ver caminando a este tipo. No se ve cerca, pero se ve caminando con la cabeza. Y es muy, muy aberrante, muy brutal, como lo dije. Hay fotografías gráficas completamente donde se puede ver cómo queda el cuerpo, pero estas yo honestamente no las pienso subir ni las pienso colocar en redes sociales porque, como lo he dicho anteriormente, me parece una falta de respeto hacia la persona quien sufrió este homicidio, ¿no? Sí, que al final tenía una vida, al final realmente azares del destino porque esta persona ni siquiera tenía que estar Vincent en este autobús, ¿no? Entonces, digo, como dices, también se me hace como una falta de respeto el hecho de decir si ya de por sí pasó lo que pasó. Y la familia, ¿no? O sea, también. Sí, o sea, por eso no lo pienso subir, pero sí les comento que si alguien de ustedes quiere, es complicado encontrarlas, pero sí puedes encontrar este video y las imágenes. Varios de los pasajeros que estaban afuera estaban horrorizados, otros comenzaron a llorar, gritar, no sabían qué estaba pasando. Y unos pocos ni siquiera pudieron evitar vomitar por la impresión y la escena tan brutal que estaban presenciando. Cuando Lee se cansó de mostrar la cabeza de Tim, volvió al cuerpo y comenzó a cortarlo una vez más. Le sacó los ojos, cortó las orejas, la nariz, la lengua y otras partes del cuerpo. Pero por si esto fuera poco, Lee comenzó a comer el cuerpo de Tim. Cortaba pedazos de carne, los mostraba por las ventanas y se los metía a la boca. Esto duró algunas horas. La policía intentó negociar con este hombre, pero fue imposible, no quiso salir, no quiso hacer nada. Y a la 1:30 del 31 de julio, Lee intentó escapar por una de las ventanas, pero fue interceptado por la policía, quien pudo contenerlo disparando con un taser en 2 ocasiones. Vincent fue esposado y lo colocaron en la parte trasera de una patrulla para ser trasladado a la estación de policía. Los oficiales ya tenían al homicida, ahora era momento de ir por el cuerpo de Tim. La policía entró al autobús y la escena era de película. Los asientos estaban cubiertos de sangre, todo el lugar olía a muerte, y mientras caminaban hacia el fondo del autobús, los oficiales, aún a pesar de su experiencia, tenían una extraña sensación. El cuerpo de Tim estaba casi deshecho,
Tenía cortes por todos lados. El pecho y el estómago estaban abiertos y podían verse parte del corazón y algunos otros órganos. Los pies y las manos tenían algunos dedos desprendidos. La cabeza estaba tirada a unos metros, sin ojos, sin lengua, nariz ni orejas. Algunas de estas partes fueron localizadas dentro del autobús y otras, como la lengua, la nariz y un oído, las encontraron en el bolsillo del pantalón de Lee. O sea, las arrancó, se las cortó y las metió a su bolsa. Después de buscar minuciosamente en todo el autobús, no se pudo localizar una parte del corazón, los ojos, y se cree que estos fueron comidos por Lee. Los pasajeros, aún después de vivir esta pesadilla, se tuvieron que quedar en el lugar hasta la mañana para que pudieran rendir declaración de todo lo ocurrido. Otro autobús fue el encargado de llevar a todos los pasajeros hasta su destino en Winnipeg, a donde arribaron a las 3:30 de la tarde y pudieron reunirse con sus familiares. Imaginen la impresión que debe de... o lo impresionante para una persona ver que alguien mata a otra persona, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado ver accidentes, por ejemplo, de auto, y es brutal, ¿no? O sea, es muy feo verlo, pero imaginen ver que alguien mata a otra persona, o sea, sabes que perdió la vida, pero más allá de que solo perdió la vida, el hecho de lo brutal que fue Lee con Tim. O sea, de cortarle la cabeza, de comerse partes de la persona, debe ser muy fuerte para todos. Y más adelante voy a hablar un poquito y tocar sobre las consecuencias que tuvieron los pasajeros, no solo Tim. Uh-huh. Sí, pues es que yo no me imagino, o sea, de verdad no me imagino lo choqueante que debe ser. Y más allá de como dices, del hecho de por sí ya un homicidio, creo que aquí lo que más saca de onda es el hecho de la reacción posterior. Regularmente que, digamos, una persona igual normal, por decirlo de alguna manera, que llega a cometer algún tipo de estos, de homicidios, a lo mejor llegan a tener culpa o llegan a tener una reacción distinta, ¿no? De rendición, de etcétera, uh-huh. ¿No? Creo que esa es como la idea común de lo que podría pasar en caso de... Y el hecho de contrastar completamente con el punto de no se detuvo ahí. Para mí lo que hizo simplemente era una manera de sacar su frustración de las cosas. Ahorita vas a ver todo lo que... Pero se me hace... simplemente choqueante, no encuentro otra palabra para, como dices, ya ni siquiera pareciera como que tuviera humanidad con lo que se está contando, sino que simplemente hacía lo que pensaba. Él ya estaba desconectado de la realidad completamente. Sí, ahorita más adelante voy a platicar un poco sobre los temas mentales que él tenía, o los padecimientos. Okay. Obviamente todo fue una pesadilla en este autobús, en el 1170 de Greyhound, y el homicidio, aunque fue un ataque terrible, con canibalismo incluido, me hacía pensar, o yo decía, ¿por qué? O sea, siempre hay un móvil, ¿no? Siempre hay algo que motiva a un homicida a cometer un crimen. Y según Stanley Yaren, que fue el psiquiatra de la corte de Lee, dijo que este se había convertido al cristianismo y que se había bautizado durante su empleo en la Grand Memorial Church cuando trabajó con el pastor. Okay. Después de escuchar la voz de Dios que le hablaba, Lee dijo que la voz lo llamaba la tercera historia de la Biblia, así como la segunda venida de Jesús, destinada a salvar a la gente de una invasión extraterrestre. La voz le ordenaba regularmente a Lee que viajara por el país de pie o en autobús, a menudo desapareciendo de su casa durante días, como corroboró su esposa más adelante. Cuando la dejó para irse a Winnipeg, por ejemplo, la mujer dijo que de pronto un día él le dijo, ¿sabes qué? Me voy, y se fue, y la dejó. Okay. Debido a su creencia paranoica de que estaba constantemente bajo amenaza de infiltrados extraterrestres, Lee comenzó a llevar un cuchillo de caza en su persona para protegerse, mismo que utilizó cuando mató a Tim. O sea, digamos que no es que haya visto a Tim o que ya lo conociera anteriormente, sino que fue fue algo aislado. Según Lee, declaró que había cometido este homicidio porque la voz de Dios le dijo que McLean era una fuerza del mal y que estaba a punto de ejecutarlo. O sea, de que Tim
lo iba a matar a él. Pero, digo, bueno, ya, escuchaste la voz, ¿no? Escuchaste la voz que te está diciendo, esta persona es mala, la tienes que asesinar. ¿Por qué tanta brutalidad en sus actos? Pues según Lee, la voz de Dios le dijo que no debía dejar que el joven volviera a la vida, por lo cual debía hacerlo pedazos. O sea, debía deshacerse de esta persona. Por eso es que se comió partes de su cuerpo, por eso es que lo deshizo completamente. Después de varios estudios, Vincent Lee fue diagnosticado con esquizofrenia. Sí. Era algo como que sonaba como de cierta manera se veía venir. Durante la investigación no se encontraron antecedentes de Vincent, solo un dato que resultó extraño, ya que en el 2005 Lee fue encontrado por la policía de Ontario vagando por la autopista 427. Este personaje estaba desnutrido, deshidratado y afirmando que estaba siguiendo al sol por órdenes de Dios. Fue examinado en el centro de salud William Osler y no hay una certeza, pero algunos medios aseguran que Lee fue diagnosticado con esquizofrenia y se negó a tomar medicación en ese momento. Los registros oficiales muestran que Lee nunca fue documentado por enfermedad mental, aunque se señaló en el juicio que su tío materno sufría de un trastorno psiquiátrico no especificado, que digamos sí es un factor o sí se puede tomar en cuenta porque esto si algún familiar tiene algún trastorno, es muy o sea, si hay probabilidades de que en la misma familia alguien más tenga, no a lo mejor el mismo enfermedad o trastorno, disposición genética, pero exactamente. Entonces, Lee se da de alta de esta clínica en contra del consejo, según de los médicos que querían que se quedara durante un mes para que lo observaran. Al salir llama a su esposa y le pide que le reservara un vuelo de regreso a Dandong, a China. Allá sus padres notaron el cambio de personalidad de su hijo y que aunque Lee encontró trabajo con facilidad, no pudo permanecer empleado más que unos pocos días. Lo mismo que le pasaba en Canadá, le estaba pasando allá. La esposa de Lee se muda con él a China para estar a su lado y tratar de reconciliarse, pero terminaron divorciándose cuando ella vio que las facultades mentales de Lee solo habían empeorado desde que se habían separado. Claro. Ana volvió a Canadá y poco tiempo después regresó Lee, quien le pidió perdón y le suplicó para que estuvieran juntos. La mujer aceptó y tiempo después Lee la deja para mudarse a Edmonton, como lo dije hace un rato. Ana declaró durante el juicio que nunca notó nada raro en su ex esposo, más que su inestabilidad en el trabajo y en su relación, pero que consideraba que era algo pues relativamente normal. Yo, como lo dije hace rato, si es un foco, no lo considero rojo, yo, tal vez, ¿no? Pero sí es algo que te avisa. Hay ciertos avisos. Hay un comportamiento ya. Algunos jefes de Lee comentaron que este hombre tampoco presentaba síntomas de ser pues un asesino en potencia, jamás tuvieron miedo de él, porque aunque no era muy sociable, nunca mostró como rencor, como enojo, como hostilidad hacia las personas. Entonces, pues nadie dudaba de él. Hubo un testigo que dijo haber visto a Lee la noche antes del homicidio. Dijo que el hombre estaba sentado en una banca inmóvil, muy erguido y con la vista fija al frente. Dijo que eran como las 3 de la mañana y el hombre parecía un tanto extraño, pero no le tomó mayor importancia. Dice que lo vio en la banquita esta donde se sentó Vincent toda la noche. Al parecer no se movió en ningún momento y se mantuvo como con la vista fija. Es que la esquizofrenia mental ya exactamente, no seguramente algo estaba escuchando, o sea, algo él estaba escuchando y estaba poniendo muchísima atención y como lo dije, estaba ya él ya estaba en una realidad diferente a la que nosotros o la que estaba en ese momento incluso en ese lugar. Sucediendo, claro. También se pudo recuperar una laptop que Lee había vendido por la mañana del 30 de julio. Y el comprador fue un joven que le compró la computadora por $60, una ganga. O sea, en la mañana, después de pasar toda la noche ahí en la banca, vende su laptop por $60, o sea, 1,200 pesos mexicanos. En aquella época, a lo mejor era incluso menos por el tipo de cambio, pero se me hace pues un regalo. Obviamente el chico que la compra, pues la compra en ese momento porque es una ganga, ¿no? La policía creía que esta computadora tenía alguna prueba del homicidio, por lo cual Lee había vendido la computadora tan barata. Pero cuando la recuperaron no hallaron nada, solo algunas fotografías pornográficas, etcétera, como cosas muy, entre comillas, comunes de una persona cualquiera.
Lee fue sometido a juicio, el cual inició en marzo del 2009. Lee se declaró, y escuchen lo que se viene, Lee se declaró inocente de responsabilidad penal por trastorno mental. Esto significa que aceptó que el delito se produjo, pero afirmó que no pudo formar el elemento mental necesario. Todo esto debido a que Stanley Yaren dijo que la esquizofrenia de su paciente lo hacía inculpable, ya que había estado bajo la falsa creencia de que McLean era una fuerza del mal y representaba una amenaza inminente para él y para los demás. En la mente de Lee, McLean era en realidad un demonio disfrazado y un extraterrestre que necesitaba ser destruido, hasta el punto de que sintió que era necesario mutilar el cuerpo de McLean para evitar que volviera a la vida. Lee también se había sentido presionado para realizar el ataque por voces que él creía que provenían de Dios, que le decían que matara a McLean, que estaba sentado a su lado, o él mismo sería asesinado en ese momento. Tanto la defensa como la fiscalía estuvieron de acuerdo con la evaluación de Yaren y se pronunciaron a favor del internamiento involuntario en una institución mental en lugar de la cárcel. El juez John Scofield aceptó el diagnóstico y dictaminó que Lee no era penalmente responsable del asesinato, así que Lee fue enviado al Centro de Salud Mental de Selkirk. A ver, hago un paréntesis. Creo entender el por qué, o sea, dijeron, sí, ¿sabes qué? Sí cometió el homicidio, sí mató a una persona, pero su padecimiento o con lo que le habían diagnosticado no le permitía, como lo dije, discernir de la realidad y de lo que no era real. Entonces, por eso dicen, ¿sabes qué? Sí, pero no lo vamos a mandar a la cárcel, sí, no lo vamos a mandar a una institución psiquiátrica, mental. Está bien, no, sí. Yo no le veo mayor problema, pero lo que viene es lo que me parece triste y como que me decepciona de una nación que, digamos, de cierta manera yo la considero que está escalones arriba de muchos países como México, ¿no? Lee fue recluido en una habitación cerrada con llave, pues obviamente. Un año después, solo un año después, se le concedió la posibilidad de dar paseos por jardines y áreas del hospital, escoltado por 2 miembros de este mismo lugar. No me parece nada descabellado. En el 2012 se le concedió más libertad, pues ahora podía realizar visitas a una comunidad cercana de aproximadamente 1 hora, o sea, visitas de 1 hora a una ciudad. Poco a poco aumentó el tiempo hasta llegar a una tarde completa. Y todo esto era escoltado por un miembro del hospital y un policía. Tampoco le veo hasta ahí a lo mejor mayor problema, aunque, digo, solo fueron 3 años, o sea, ya lo empiezan a dejar como sin empezar a tener una vida relativamente normal. Sí. En el 2013 se le concedieron viajes supervisados a Winnipeg y playas cercanas, o sea, solo 4 años después. También se le permitió andar ahora en áreas del hospital, pero sin escoltas. O sea, solo 4 años después. En el 2014, a Lee se le permitió salir del hospital sin escolta a una comunidad cercana. Después lo trasladaron a otra habitación, pero ahora sin llave. En el 2015, los médicos sugirieron que Lee fuera trasladado a un hospital en Winnipeg y la Junta de Revisión Penal le otorgó permiso para ir a la ciudad, ahora sin supervisión, pero con la condición de que Lee volviera al Centro de Salud Mental de Selkirk. O sea, dijeron, sí, le podemos dar chance de que salga, pero necesitamos que se mantenga en este hospital psiquiátrico. En el 2017, a Lee se le concedió la libertad absoluta, ya que la Junta determinó que ya no representaba una amenaza significativa para la salud y la seguridad pública. Significativa, más no total. Obviamente esto generó mucha controversia entre la sociedad y en específico a la familia de Tim, ya que consideraba que el caso había quedado impune porque Lee debió considerarse como un criminal y no como un paciente mental. Además de que la información sobre Lee no era pública, la Junta decidió que las cuestiones generales eran públicas, pero la información en cuanto a su salud era privada. Esto no me parece tan descabellado porque, por ejemplo, aquí en México existe la información de salud protegida, que es lo que tú tienes como en un historial clínico, lo puedes saber tú, pero no puede ser público. O sea, yo como médico de cualquier institución no puedo sacar tu historial clínico y presentárselo a cualquier persona. Esto está protegida, la información está protegida. Tristemente, 5 meses después de la muerte de Tim, nació su hijo y tuvo que crecer sin su padre. Yo lo había comentado al principio, que su pareja estaba embarazada.
Otra cuestión que me da rabia es que Vincent Lee solicitó al Estado cambiar su nombre, pues la sociedad lo juzgaba por su pasado. Así que el Estado le permite cambiar su nombre a Will Baker. Y aquí me recordó un poco a Issei Sagawa, al caníbal japonés, que igual, o sea, se comió a su compañera de universidad. Y después de que sale y sale de la cárcel, incluso él se declara como que la gente no lo deja en paz, que no puede estar tranquilo. Digo, puta madre, o sea, después de lo que hiciste todavía tú eres la víctima, y esto es lo que me parece aquí, por eso me da rabia. Y digo que me da rabia porque Lee tuvo ciertas facilidades para continuar con una vida relativamente, entre comillas, normal, pero varias de las personas que estuvieron involucradas fueron terriblemente afectadas y tuvieron grandes secuelas. Algunos, por ejemplo, los menos afectados sufrieron depresión profunda. Y digo, y eso, los menos. Garnet Catton, un hombre que estaba en la fila de adelante y vio cómo Lee asesinaba a Tim, declaró meses después: me enfermé después de ver la cabeza del chico. No he podido recuperarme y no sé si lo haré algún día, dijo. Uno de los oficiales que entraron al autobús esa noche se quitó la vida unos meses después debido a un terrible trauma. Una mujer, y esto me parece irónico, una mujer que presenció todo aquella noche en el autobús tuvo que recurrir a terapia psicológica y psiquiátrica debido al trauma causado por Lee, por ver las horribles imágenes de esa noche. 6 años después quedó embarazada y al dar a luz fue separada de su hija, ya que el Estado decidió que la salud mental de esta mujer no era idónea para hacerse cargo de una bebé. A la niña la dan en adopción y después de una larga lucha de 1 año y medio logra recuperar a su hija. Y me parece irónico que el Estado le quite a su bebé por un trauma causado por Lee y a este monstruo no lo juzgan debido a sus problemas mentales, ¿no? O sea, me parece bastante absurdo y estúpido por parte del Estado, aunque digamos, entiendo un poco de fondo el hecho de que dices, bueno, a lo mejor la mamá tiene un trastorno mental, no es capaz de cuidar, está bien, ¿no? Pero digo, y la otra parte, o sea, la verdad, el verdadero involucrado, el verdadero quien cometió el crimen, parece quedar impune, ¿no? Para mí creo que el gran problema no es como tal todo como se llevó, sino el hecho de la libertad de esta persona. Porque entiendo y como una persona con un trastorno mental puedo o intento tener cierta empatía, entender y ponerme tal vez en el lugar y demás, pero creo que, como dices, una cosa es yo como tal, con el trastorno que tengo, me afecta a mí, pero también puede afectar a otras personas, y si afecta a otras personas tengo que hacerme yo cargo de lo que estoy haciendo mal. Es responsable, ¿no? Afectivamente o incluso físicamente. Partiendo de esto, creo que el gran problema es ese, el hecho de, entiendo que fue por un tema de salud mental, el hecho de que él actuara de esta manera. Entiendo que tal vez no fue su culpa en este punto de decir, no era una persona saludable para estar en la calle, pero al final ya lo hizo. Entonces, como tal, como dices, ¿no? Se siente cierta impunidad porque al final la vida de esta persona se cobró, y no solo fue una persona, fueron 2 personas por la persona que se quita la vida, y en este caso también todo el trauma que le generaste a todas las personas, el hecho de que pudiste haber incluso quitado pues el hijo a una persona, y simplemente, como dices, ¿no? Entiendo el hecho de llevar el proceso, entiendo el hecho de que digan en cierto punto ya no es un peligro en cuanto a salud mental hablando, pero creo que para mí el punto era, ok, en ese momento que ya no es un peligro o que ya no requiere estar en un psiquiátrico, en un hospital mental, creo que era para que lo pasaran a una cárcel, ¿no? Para que simplemente cumpliera la condena por los actos cometidos. Al final entiendo que no fue porque él quisiera hacer un mal o demás, pero el daño está hecho. Sí. Y a mí también, como lo dije, me parece, pues sí, frustrante el hecho de cuántos años solo pasó en un hospital psiquiátrico, pero
con hasta demasiadas comodidades, ¿no? O sea, realmente no tuvo como no pagó realmente por un crimen, a mi parecer, ¿no? Desde mi punto de vista. Y justo, y entiendo que esta parte, ¿no? Que se le tenga que cuidar porque es una persona que no padece de sus facultades mentales y que requiere una recuperación, pero como insisto, no, ya la acción ya la hizo, entonces tendrían que, para mí también, el hecho de juzgarlo a partir de eso. Sí. Muchos de los que estuvieron involucrados aquella noche en el autobús demandaron a la empresa Greyhound, pero no aceptó la culpa y ninguna de estas demandas procedió. Lo único que ofrecieron fue apoyo con terapia psicológica, les dieron unas líneas telefónicas para que hablaran y empezaran como a ver cómo les pueden ayudar, pero estos números dejaron de funcionar una semana después de que los dieron. O sea, la empresa realmente no se hizo. No considero que tengan el total de la responsabilidad, porque en sí el total responsable es Lee, pero sí en sus protocolos a lo mejor de seguridad, ¿no? Claro. Al abordar un pasajero, el checar que no venga con este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, que porque un pasajero tendría un cuchillo tan a la mano, ¿no? Sí, o sea, me parece que en eso sí tienen culpa y que en cierta manera sucedió en tu autobús y que a lo mejor no es tu culpa, pero por humanidad dices, ¿sabes qué? Discúlpame, sí tenemos responsabilidad, te vamos a ayudar o les vamos a ayudar. ¿Cuánto podría haberles costado realmente brindarles ayuda, por ejemplo, nada más psicológica a los pasajeros que estaban ahí, ¿no? Realmente creo que hubiera sido una mucho mejor imagen para la empresa. Sí, claro. Lo único que hicieron fue quitar como su logo, bueno, no es su logo, se me fue ahorita el nombre. Bueno, ellos tenían un lema y en español era: nunca has oído hablar de la furia del autobús, pero tuvieron que quitar, obviamente, toda esta publicidad y cambiarla. Digo, lo entiendo, después de que sucedió este episodio de furia, realmente, pues tienes que quitar eso. Este caso es muy controversial desde mi punto de vista, ya que, como lo dije hace un momento, Lee no creo que pagara algún precio por este crimen debido a su estado mental. Pero entonces hay una línea para mí muy delgada. ¿Qué nos garantiza que efectivamente este hombre fue correctamente diagnosticado? O cómo saber que no solo es una herramienta de la defensa para que su cliente no tenga una sentencia mayor. Y esto hablando, o sea, desde las leyes y desde el punto de vista, como siempre lo decimos, de donde vivimos, ¿no? Nosotros aquí en México. ¿Qué nos garantizaría que realmente el diagnóstico que dan es el correcto, ¿no? Que realmente así fue. Y ahora, esto me lleva como otro tema controversial. Yo voy a decir, creo en el diagnóstico. Obviamente las leyes confirman que debido a este estado no se le puede culpar por estas acciones. Pero, ¿esto realmente es lo correcto? O sea, para mí, o se debería de juzgar, a lo mejor no de igual manera que a cualquier ciudadano, pero sí deberían de pagar por lo que sucedió. Porque siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Tratamos de entender y tratamos de comprender que su estado mental de este y de otros asesinos y de otros homicidas no los deja discernir de entre lo real y lo que no es. Pero de igual manera, hace rato lo dijiste, es responsable de sus actos. Independiente de si él no podía identificar qué era bueno o era malo, cometió un crimen. Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí tuvo que haber sido juzgado de una manera más fuerte, de una manera en la que pagara, porque 8 años después de que lo juzgan, pues él tiene libertad absoluta. O sea, puede vivir una vida pues sin que una vida normal, entre paréntesis, por todo lo que vivió también, pero pues una vida que se me fue el nombre de este chico. Tim ya no pudo vivir, ¿no? Que ya no pudo estar ahí con su hijo, que ya no pudo muchas cosas, ¿no? Entonces, como dices, realmente es, insisto, entiendo y trato de entenderlo mucho en la parte de, como dices, no se le puede juzgar como culpable, entiendo completamente, pero
Entonces quiere decir que, a ver, el día de hoy yo con lo que tengo y con un trastorno incluso más grave, ¿te exime de la responsabilidad de hacerle daño a alguien No, más? es que yo no lo creo. Exactamente, Yo no lo yo creo. creo que no. Yo creo que al final es mucha desinformación de salud mental, pero también es, pues, del Estado, de alguna manera, como, pues, sí, que no se sienta impunidad, porque estamos hablando de Canadá, pero aquí en México, si se diera el caso, ¿cuánta gente, como dices, no utilizaría la salud mental como un pretexto, Ajá, exacto. como algo? Entiendo que allá lo están lidiando con ello y sí hicieron como lo que tenían que hacer, pero al final a mí lo que me está diciendo es, si tú tienes una enfermedad mental y estás en este país y haces algo que no tienes que hacer, no te preocupes, te van a ayudar y tan Sí, tan. Entonces, creo que nada más, perdón, es el hecho de decir, sí, te van a ayudar, pero tienes que hacerte responsable de lo que hiciste, Sí, claro. aunque estabas fuera de ti. Y yo entiendo, porque de verdad entiendo el hecho de sentir que no puedes batallar contra lo que sientes, lo que piensas, etcétera, pero insisto, no te quita la responsabilidad Sí, yo también de creo lo que haces. que no te exime de la responsabilidad. Creo, es un tema, como lo dije, muy controversial porque algunos tendrán un punto de vista diferente al nuestro, algunos pensarán que no debe de ser juzgado de la misma manera. Yo creo que igual no de la misma manera, pero sí debería de pagar y tener Sí. un precio por cometer un homicidio. Y no solo por las repercusiones y el impacto que tuvo con Tim o su familia, sino también Ujú. con todas las personas que estuvieron involucradas en el autobús esa noche, Claro. ¿no? Como el policía, como la chica que tuvo a su hija, perdón. Y pues antes de terminar, nada más quiero decir que hay unas cositas que durante la investigación me saltaron a la vista porque digo, qué fácil entonces es obtener una ciudadanía canadiense. Este tipo llegó y ni siquiera aprendió a hablar bien el idioma y de Ujú. pronto ya es canadiense. O sea, entonces, qué facilidad hay para convertirse en ciudadano canadiense con este tipo de cuestiones. Ahora, si es cierto que a Ali lo habían diagnosticado como esquizofrénico anteriormente y él no quiso medicarse y no... Es obvio Ujú. que no lo puedes obligar, no se puede obligar, aunque también ahí es un tema controversial, ¿no? ¿Qué tanto sería como obligación o no? Porque imaginen, vamos a poner... Comprometes la vida de otras exactamente, personas. porque vamos a poner que desde aquella época sí lo habían diagnosticado y él no quiso tomar su medicación, tal vez tomando su medicamento o llevando un proceso Claro. pues sí, un proceso psiquiátrico, tal vez no hubiera llegado a estos límites. Y también me resultó muy extraño cómo presenta muchas cosas muy parecidas a los líderes sectarios, ¿no? A los líderes de varias sectas que piensan lo mismo, que les habla Dios, que ellos Ujú. son no sé, la reencarnación de Jesús, que ellos vienen son el extraterrestres, entonces esto es muy delicado porque de cierta manera sí presentó algunos focos rojos, Lee, que pues no fueron tomados en cuenta, y lo entiendo porque incluso nosotros aquí en nuestra sociedad podemos ver muchas actitudes y cuestiones que a lo mejor no tomamos en cuenta por desinformación y por falta de conocimiento en ciertos aspectos. Yo lo siento igual, fue lo que sucedió. Muchas de las personas que estuvieron involucradas con él, su esposa, por ejemplo, yo no creo, o sea, yo honestamente no creo que no haya visto otro tipo de cuestiones, otro tipo de señales. Sí, claro. Yo creo que sí tenía algunas otras cuestiones que ella a lo mejor no quiso comprometerse y no quiso decir nada porque pues, sabía que a lo mejor ella iba a estar más. exactamente, y iba a tener que estar más tiempo en la corte, estar diciendo todo este tipo de cosas. A lo mejor se lavó un poco las manos y dijo, yo me quiero zafar y deshacerme de esta situación, porque no me parece que no se haya dado cuenta, aunque también hay una posibilidad
de que, pues sí, no, Ujú. esta persona haya sido muy también inteligente en ese aspecto y no haya mostrado signos de nada más. Y esto nos lleva a lo mismo que hemos platicado en otras ocasiones, en el tema de reflexionar sobre la salud mental, ¿no? Ujú. De ponernos un poco a ver más a profundidad, a lo mejor no nosotros como tal, ¿no? Pero sí como Estado, Sociedad. más allá como sociedad, porque, por ejemplo, nosotros como sociedad sí deberíamos de involucrarnos, pero ¿cuáles serían las herramientas para involucrarnos, no? Hoy está el internet, pero hay mucha desinformación también Ujú. en internet. Entonces, para mí, lo que debería de pasar es que el Estado en el sector salud Claro. debería de crecer un poco más en este aspecto de la salud mental, ¿no? Debería tomarlo en cuenta. Exactamente, tomarlo en cuenta y darle herramientas a la sociedad Así. Ujú. para entender más este tipo de cuestiones, que es Exacto. algo que no solo en México, sino creo que en toda Latinoamérica y en muchos lugares Sí. en el mundo no se toma en cuenta y no se reflexiona sobre esto. Entonces, nada más para cerrar, creo que es importante esto, ¿no? Hacer la reflexión de que como sociedad somos responsables también Claro. de involucrarnos en esto, pero como lo dije, tú te puedes encontrar muchas cosas en internet de incluso supuestos especialistas que a lo mejor ni siquiera son especialistas y puede haber mucha desinformación y eso incluso puede resultar Ujú. contraproducente y peligroso también para la sociedad. Sí. Entonces creo que lo que debería de pasar es que el sector salud, o sea, todo lo que está relacionado con la salud pública, ellos son los que deberían de hacer un poco más en este aspecto, ¿no? Exactamente. Digo, yo desde que comencé todo mi proceso de psicología y psiquiatría por lo que tengo, me di cuenta que honestamente, hablando de México, la salud mental pasa completamente desapercibida y es triste realmente el hecho de ver, sí ha avanzado mucho de hace 15, 20 años, es verdad, pero honestamente sigue habiendo mucha desinformación, como dices, y hay muchas cosas que no se saben cómo tratar y creo que es, como dices, el hecho de ahí donde tendría que entrar el Estado para informar simplemente a la gente. ¿Por qué? Porque aquí va otro tema y va algo de a la gente que nos está escuchando, digo, nunca está de más, siempre lo he dicho, ¿no? Si hay algo que sientes que no está bien, si hay algo que está haciéndote ruido, de verdad, estás a tiempo, ve con un psicólogo, ve con una psicóloga y simplemente no tengas miedo. Si bien va a ser un proceso difícil, es un proceso que te va a ayudar a corregir ciertas cosas y simplemente te pueden salvar. En mi caso, agradezco mucho el proceso que he llevado con mi psicóloga porque sí puedo decir que he sentido que me ha salvado la vida en ocasiones. Entonces, si alguna persona que nos está escuchando siente que hay algo como rarito y a lo mejor puede hacer algo, creo que desde ahí es el hecho de tomar en cuenta la salud mental, de decir tal vez estoy atravesando una depresión, tal vez estoy atravesando o tengo crisis de ansiedad, tal vez incluso, ¿no? En este caso, tal vez los pensamientos que estoy teniendo no van con la realidad que estoy percibiendo o que está viendo, perdón, que ya estaríamos hablando de una esquizofrenia, ¿no? Entonces, todo esto con medicamento, con un proceso, puede tener una mejor final, puede tener una mejor solución a tu vida y simplemente corriges y llevas una vida mucho más común. El día de hoy es algo que he aprendido y creo que dentro de todo el proceso y del momento más cruel y más difícil que atravesé, sí fue el hecho de pensar toda la gente que no tiene o que nadie, absolutamente nadie, les brinda una mano, que no saben ni siquiera que están atravesando por algo de este estilo, simplemente viven una vida muy difícil o a veces termina en muerte, suicidio o incluso homicidio, ¿no? Como en este caso. Entonces sí es de tratarse con pincitas esto de la salud mental. Y yo con eso cierro. De verdad, se me hace un muy buen tema en el aspecto de cómo se cierra. Al final creo que fue más coraje y coraje lo que traía, pero yo no soy un psicólogo ni un psiquiatra para decir qué fue lo que pasó, pero al final creo que lo rescatable de todo esto, que sí es súper trágico y nefasto,
es el hecho de decir qué se puede hacer para evitar que justamente esto pase, porque como dices, y ya con esto para cerrar, tal vez si hubiera tomado su Ujú. medicamento, tal vez si Sí. hubiera llevado un tratamiento, estaríamos hablando de nada de esto. Y no es el único, hemos hablado Sí. aquí de muchos asesinos Sí. seriales incluso, que dieron avisos que Sí. nadie tomó en cuenta y que incluso se pudo haber evitado muchas de las víctimas. Y así pasa, ¿no? Pero no, tampoco es como culpar a la sociedad por lo que hizo Sí, no. Lee, ¿no? Realmente el responsable es Lee, Claro. pero como lo dije, creo que sí, el Estado, quien nos provee de salud, es el que debería estar encargado un poco y más involucrado en este tema de la salud mental, que sí ha cambiado un poco, porque sí, incluso ya las últimas veces que he estado en contacto así como con el sector salud, ya hay un poco más de información, Ujú. o toman en cuenta ya estos padecimientos como incluso algo que anteriormente una depresión, Uf, una depresión, no voy a ir Ujú. más, una depresión no era en un hospital, en una clínica, no era tomada como algo para que incluso te dieran Ujú. unos días de descanso, por ejemplo. Sí. Hoy empieza a cambiar un poco esta cuestión Y esto y sí, se empieza a tomar un poco en cuenta. haciendo nada más un reconocimiento rapidísimo por lo que viví. Si bien el sector salud siento que no ha hecho muchas cosas, debo decir y sí hacer la aclaración que la gente que está en el sector salud atendiendo y apoyando, al menos desde mi experiencia, nada que reprocharles, hacen su chamba muy, muy bien. Sí, y es que aquí, como lo estamos diciendo, yo no creo que el problema sea en sí, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Porque ellos están haciendo su chamba, Sí. ellos están ahí en el hospital y ellos están en la clínica haciendo su chamba. Para mí, el principal problema es que no haya información. Ujú. Vamos, para cerrar ya nada más un minuto. ¿Qué sucedía con la educación sexual hace 30 años, no? Ujú. La educación sexual era completamente cerrada. Tabú. Era un tabú. O sea, no existía, ¿no? Tú no podías. No era posible hablar No era de posible. ello. Hoy no, hoy ya está más abierto, ¿no? Ya hay incluso en las clínicas te dan pláticas, Ujú. se abren Es lo que creo que debería de pasar un poco Exacto. con este tema de la salud mental, ¿Sí? ¿no? Porque incluso, por ejemplo, así nada más lo estoy diciendo, salud mental, pero la salud mental abarca muchísimos padecimientos y muchísimas cosas que Muchísimo. que nosotros en general desconocemos y Ujú. no conocemos prácticamente nada de estas enfermedades, ¿no? Ujú. Las conocemos, para lo mejor la esquizofrenia, por ejemplo, ahorita yo lo comenté, con lo que fue diagnosticado Lee, la conocemos por palabra, por Ujú. definición. Estoy casi seguro que el 90% de la población, a menos de que hayas estudiado, de que Claro. seas, conoce realmente lo que es la esquizofrenia, o que te hayas involucrado mucho también como para buscar este tipo de Que cuestiones. tengas algún familiar, Pero que aún tengas así, alguien cercano o que te guste. la demás gente sabe que incluso la esquizofrenia se toma como mame y como meme en Ujú. muchas cuestiones, ¿no? El decir, mi momento más esquizofrénico, ¿no? Claro. Se toma como muy, muy natural. No es que me enoje, ¿no? Sino No. porque entiendo que es un mame, es Sí, un meme. entiendo que Ujú. sí. Pero a lo que voy es, no, ni siquiera en eso, que es algo de lo más común, estoy seguro que la mayoría de la Exacto. población no sabe qué es la esquizofrenia. Entonces, eso es lo que deberíamos de realmente ser como más enfáticos en enfocarnos en este tipo de cuestiones, pero con información de gente especializada y gente que está preparada, no de internet o de Claro. TikTok, ¿no? Porque en TikTok, te lo juro, yo me he encontrado muchas personas que hablan de estas cosas que digo, puta, qué peligroso es Sí. que si de por sí una persona Sí. con un padecimiento mental está sufriendo y no sabe qué es lo que le está pasando, que te desinformen tanto, Sí. resulta también muy peligroso. Sí. Entonces creo que lo importante es que sea con gente preparada, psicólogos, psiquiatras y gente que está preparada y que ya tiene años, por ejemplo, en estas áreas, que puedan darte una plática y que puedan explicarte qué es lo que sucede, Sí. ¿no? Sí, Eso creo que es lo que debería de pasar. porque creo que ante todo esto es y yo lo hablo como paciente, el shock de darte cuenta de toda tu realidad. Sí necesitas hasta cierto punto un apapacho, y creo que es lo que hacen estas personas, psiquiatras, psicólogos, que si bien no te abrazan y no te están ahí todo el tiempo, te dan las herramientas que requieres.
Entonces sí, Exacto. con eso yo cierro. Sí, Eh, sí, yo también. Digo, maravilloso en este aspecto, me encanta el poder aportar quizá un poco a la gente el hecho de decir, no se desinformen, simplemente si hay algo que no saben o demás, busquen, pero de verdad busquen información, Y que como se- dices, Y que se rompa fidedigna. el tabú, también como dijiste hace Ujú. rato, que también la neta es un tabú, el que estés loco, ¿no? O sea, entre comillas lo digo, o sea, no es que lo pienses así, sino que la sociedad en sí es No, y como al lo día ve, de hoy ¿no? yo lo digo ¿No? cuando platico, cuando conozco gente, platico sobre mi trastorno, mi TLP, y mucha gente me ha llegado el chiste, ¿no? De, ay, estás loco, y es así de, sí, Porque hasta así cierto punto estamos, sí. porque estamos Y, acostumbrados a eso, ¿no? Y es un ajá, tabú, o sea, es como lo dije hace rato lo de educación sexual, ¿no? O sea, se tiene ujú, que romper ese tabú de lo que creemos y de lo que la sociedad como tal nos ha impuesto en ese aspecto. Entonces tenemos exacto. que romper un poco eso y nosotros, como dijimos, como sociedad también estamos o tenemos la responsabilidad de involucrarnos, pero con conciencia realmente Ujú. de que sea algo que sirva y no nos desinforme. Justo, con Y conciencia. y pues yo cierro también con esto. Gracias a Skoll, gracias a todos los que llegaron hasta este punto. De verdad, no sé cómo agradecerle a la gente que nos escribe, que nos da como palabras de aliento, porque eso nos llena mucho, nos llena el alma, nos llena el espíritu para seguir haciendo esto que, como lo hemos dicho, no es un trabajo como tal, pero también nos quita tiempo, también nos lleva a Ujú. investigar, a grabar, a hacer las ediciones, etcétera, que lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos para ustedes para que se entretengan un rato. Y si no se han suscrito, por favor vayan, suscríbanse, denos un like, porque eso nos sirve y nos sigue sirviendo para más adelante. Gracias y yo me despido. Soy Ava, no sin antes recordarles y pedirles que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.